Buenas tardes y saludo para todo el que tenga la oportunidad de observar esta presentación. En estos momentos estaremos sustentando el contenido de la unidad número 2, que lleva como título Materia, Minerales, Conceptos y Clasificación, con el grupo número 1 constituido por Anester Guzmán, Wandeli Heredia, Mario Elisa Gómez, Marcos López y Noraika Medina, quien les habla. Esta presentación estará dividida en tres partes. La primera parte estaré sustentándola yo y será en base a la materia, donde abordaré los conceptos y su clasificación. La siguiente parte la abordará la compañera María, donde hablará sobre los minerales y su clasificación. Y la siguiente parte la estarán sustentando los compañeros Marcos, Wandeli y Anestel, donde tocarán tópicos importantes de los minerales y contenidos en los recursos de la unidad número 2 de la asignatura que nos compete Ciencia de la Tierra. Sin más, vamos a comenzar con lo que sería la parte número 1 de nuestra exposición. La materia y su clasificación. ¿Qué es la materia? Como ya sabemos, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio o en el universo. Químicamente, esta se define como toda la sustancia que representa la realidad perceptible, lo que quiere decir que la materia constituye todas las sustancias que conforman lo que nos rodea e incluso a nosotros mismos. El aire, la tierra, el agua, los animales, las plantas, los edificios, los vehículos están constituidos por miles de millones de átomos y moléculas que forman parte de nuestra vida diaria y se constituyen materia. Por otra parte, la clasificación de la materia se puede agrupar en dos grandes grupos. El primero, las sustancias puras, y el segundo, el de las mezclas. El grupo de las sustancias puras se subdivide a su vez en elementos y compuestos, y el grupo de las mezclas se subdivide en mezclas homogéneas y heterogéneas. El primer grupo, el grupo de las sustancias puras, dice que una sustancia pura es aquella cuya composición no varía, aunque cambien las condiciones físicas en que se encuentre. Estas no pueden subdividirse en sustancias puras más simples por ningún método. Además, estas se subdividen en elementos y compuestos, como decíamos en la parte anterior. Elementos. Los elementos están o pueden llamarse sustancias puras simples y están formados por una sola clase de átomos, es decir, átomos con el mismo número de protones en su núcleo y por lo tanto con una misma propiedad química. No se pueden dividir por ningún método. Los compuestos, en tanto, son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones fijas y solo se pueden dividir por métodos químicos. Por otra parte, el segundo grupo está constituido por las mezclas, como decía la parte anterior, homogéneas y heterogéneas. Pero, en sentido general, una mezcla resulta de la combinación de dos o más sustancias donde la identidad básica de cada una no se altera, es decir, no pierden sus propiedades y características por el hecho de mezclarse, porque al hacerlo no ocurre ninguna reacción química. Las mezclas homogéneas, como su nombre lo indica, son aquellas que donde al mezclarse dos o más sustancias, sus propiedades no se alteran, pero no son indivisibles a la vista de manera simple. En tanto, a las heterogéneas, están constituidas por dos o más sustancias y al mezclarse, sus elementos se pueden distinguir a simple vista. Por ejemplo, al ligar agua con aceite, podemos ver que estas están revueltas, por decirlo de alguna forma, pero sus elementos se pueden distinguir con facilidad. Muy bien, entonces damos el paso a la compañera María. Los minerales y su clasificación. ¿Qué son los minerales? Un mineral es una sustancia natural de origen inorgánico, homogeneidad, composición química preestablecida y estructura de cristal. Entre sus funciones principales es ser un componente fundamental para la conservación y la salud de los seres vivos, ya que su presencia resulta determinante para la actividad de las distintas células. También resulta importante
destacar que solo 8 elementos constituyen la mayor parte de esos minerales y representan más del 98% en peso de la corteza continental. Esos elementos son oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. Clasificación de los minerales. De acuerdo con la composición química, los minerales se dividen en clases según el anión o grupo aniónico dominante. Siguiendo la metodología de la Secretaría de Economía 2013, se tiene la siguiente clasificación. Elementos nativos se encuentran en la naturaleza en estado puro. Se dividen en metálicos, que a su vez se subdividen en 3 grupos. Oro, que dentro de eso se encuentran plata y cobre, platino, se encuentran paladio, iridio y osmio, y hierro, y también se encuentra el ferroníquel. Contamos con los semimetálicos como el arsénico, bismuto y antimonio, y no metálicos como carbón, diamante y azufre. Siguiente. Sulfuros. Comprende la mayoría de las menas minerales. ¿Pero qué quiere decir esto? Las menas minerales se refieren al mineral del que se extrae el elemento químico útil. Por ejemplo, del símbolo Cu de la calcopirita. Algunos ejemplos son calcosita, galena, acantita, esfarelita, entre otros. Y en el ejemplo vemos una calcopirita. Sulforsales. El azufre toma el lugar del oxígeno en los ácidos oxigenados más comunes, como el ácido carbónico, ácido sulfúrico o el ácido fosfórico. Algunos ejemplos son cinquenita, pirgagirita, sansonita, tetaedrita, entre otros. Óxido e hidróxido. El oxígeno aparece combinado con uno o más metales. Los óxidos, por ejemplo, son un grupo de minerales relativamente duros, densos y refractarios. Los hidróxidos, en cambio, tienden a ser menos duros y de menor densidad. Algunos ejemplos son cuprita y ilmenita, espinela, danita. En el ejemplo vemos cuprita con calcio, cobre y malaquita. También tenemos los haluros, constituidos por combinaciones químicas de metales con los halógenos como el flúor, cloro, bromo y yodo. Entre sus características encontramos que poseen dureza media o baja, generalmente blancos, aunque también hay con vivos colores. A veces son transparentes o translúcidos, localizable en hermosas cristalizaciones. En el ejemplo vemos calcita, variedad, diente de perro. Carbonatos, nitratos y boratos. Compuesto por la combinación química de un metal con el grupo aniónico, carbonato. Entre los más comunes están calcita, magnesita, siderita, rodocrosita, entre otros. También tenemos los sulfatos y cromatos. La función del sulfato tiene lugar en las condiciones de elevadas concentraciones de oxígeno. Entre ellos se encuentran la barinita, celestina, yeso, y en el ejemplo es un yeso. Fosfato, arseniato y vanadato. Minerales de vivos colores que son pocos conocidos. Esta clase comprende un gran número de minerales de vivos colores. Se caracterizan por la presencia en el grupo aniónico de fósforo, fosfato, arsénico, arseniato y vanadio, vanadatos. Algunos ejemplos están litiofilita, trifilita, monacita. En el ejemplo vemos una turquesa. Por último, los silicatos, los cuales constituyen la tercera parte de los minerales conocidos. Muchos son preciosos como las gemas y otros se explotan industrialmente. Por lo general, los silicatos son duros y poco alterables, formados por grupos tetraédricos, por un silicio y 4 oxígenos, como los vértices de un tetraedro. Los silicatos son los materiales cerámicos más importantes, contribuyen a nuestra civilización y el nivel de vida.
En el ejemplo vemos una epiota o un solosilicato. Se le llama así porque se reúne en dos grupos. Ahora lo dejaré con mi compañera Wandeli. Estructura de los minerales. La estructura de los minerales. Estructura, según la RAE 2020, es la disposición o modo de estar relacionada a las distintas partes de un conjunto. Y minerales, según la RAE 2020, es la sustancia inorgánica que se halla en la superficie o en las diversas capas de la corteza terrestre. La estructura de los minerales. Un mineral está compuesto por una disposición ordenada de átomos químicamente unidos para formar una estructura cristalina concreta. Ese empacamiento ordenado de los átomos se refleja en los objetos de formas regulares que denominamos cristales. ¿Qué determina la estructura cristalina particular de un mineral? La colocación atómica interna de los compuestos formados por iones proviene determinada en parte por la carga de los iones que intervienen, pero más importante aún por su tamaño. Para formar compuestos iónicos estables, cada ion de carga positiva se rodea por el mayor número de iones negativos que pueden acomodarse para mantener la neutralidad eléctrica general y viceversa. En la figura anterior se muestran algunas disposiciones ideales para iones de varios tamaños. Examinemos la exposición geométrica de los iones sodio y cloro en la mineral halita. Vemos que los iones sodio y cloro se empaquetan para formar una estructura interna de forma cúbica. Aunque es verdad que cada muestra del mismo mineral tiene la misma estructura interna, algunos elementos son capaces de reunirse de más de una forma. Por tanto, dos minerales con propiedades totalmente diferentes pueden tener exactamente la misma composición química. El grafito y el diamante son ejemplos particularmente buenos de polimorfismo, porque consisten exclusivamente en carbono y sin embargo tienen propiedades drásticamente diferentes. El grafito es un material gris y blando del cual se fabrica la mina de los lapiceros, mientras que el diamante es el mineral más duro conocido. Aquí podemos ver una imagen del diamante. El grafito, por otro lado, consiste en láminas de átomos de carbono muy espaciados y débilmente unidos. Dado que esas láminas de carbono se deslizan fácilmente una sobre otra, el grafito constituye un excelente lubricante. Los científicos saben que calentando el grafito a presiones elevadas pueden producir diamantes, aunque los diamantes sintéticos no tienen en general la calidad de la gema. Debido a su dureza, tienen muchos usos industriales. Aquí podemos ver una imagen del grafito. Otros dos minerales con composiciones químicas idénticas, pero diferentes formas cristalinas, son la calcita y el aragonito. La calcita se forma fundamentalmente a través de procesos bioquímicos y es el principal constituyente de la roca sedimentaria caliza. El aragonito es comúnmente depositado por los manantiales termales y es también un importante constituyente de las perlas y los caparazones de algunos organismos marinos. Dado que el aragonito cambia a la estructura cristalina más estable de calcita, es raro en rocas de más de 50 millones de años. El diamante también, algo inestable en la superficie terrestre, pero por fortuna para joyeros, su velocidad de cambio a grafito es infinitesimal. Ahora les dejo con mi compañera Ana Esther. A continuación voy a tratar el tema propiedades físicas de los minerales.
De estas propiedades se dice que son el resultado directo de las características químicas y físicas de los minerales. La primera propiedad es el brillo o lustre, que es el aspecto, la calidad de la luz reflejada desde la superficie de un mineral. Aquí en este mineral podemos observar cómo la luz traspasa y provoca un brillo. Otra propiedad es el color, que es una de las características de los minerales más llamativas y generalmente es la primera propiedad observada en estos. El color es controlado por la composición química en la presencia de impurezas como elementos de traza y defectos. En esta imagen podemos observar algunos minerales y sus diversos colores. Otra propiedad es el peso o la densidad, que es la suma de los minerales por unidad de volumen. Los metales suelen ser más densos que los no metales, por lo que existe una diferencia de densidad entre los minerales metálicos y los no metálicos. Seguimos con la rotura y la exfoliación. Se dice de la rotura que es esta que se refiere a las características de la superficie obtenida cuando sustancias cristalinas se rompen en direcciones distintas de una exfoliación o de una partición. En cambio, de la exfoliación se dice que es la tendencia que tiene el mineral de separarse por superficies planas y paralelas a las caras reales. Aquí podemos ver un ejemplo. La estructura cristalina es la expresión externa de un mineral que refleja la disposición interna ordenada de los átomos. Aquí podemos ver un excelente ejemplo. Seguimos con la raya, que es el color de un mineral en polvo y se obtiene frotando a través del mineral con una pieza de porcelana no vidriada denominada placa o raya. Tenemos la dureza, que es una de las propiedades diagnósticas más útiles en la medida de la resistencia de un mineral al ser rayado. Esta propiedad se determina frotando un mineral de dureza desconocida con otro de dureza conocida o viceversa. Tenemos el magnetismo, que consiste en atraer el hierro y sus derivados. Los imanes naturales son permanentes. Aquí podemos ver un ejemplo de magnetismo. Tenemos un imán y diversos objetos de metal que son atraídos por este. Tenemos la maleabilidad, que es la que permite la obtención de láminas muy delgadas. Con el calor aumenta la maleabilidad. Los metales más maleables en el orden de mayor a menor maleabilidad son los siguientes: el oro, la plata, el platino, el cobre, el estaño, el plomo, el zinc, el hierro y el níquel. Otras propiedades físicas de los minerales son el tacto, el olor, la elasticidad, la birrefracción y la reacción química con ácido clorhídrico. A continuación, les dejaré con mi compañero Marcos. Bueno, ahora estaré hablando sobre los silicatos comunes. Siguiente. ¿Qué son los silicatos? Los silicatos son el grupo de minerales de mayor abundancia, pues constituyen más del 95% de la corteza terrestre, además del grupo de más importancia geológica por ser protogénico, es decir, los minerales que forman las rocas. Todos los silicatos están compuestos por silicio y oxígeno. Estos elementos pueden estar acompañados de otros elementos como pueden ser aluminio, hierro, magnesio o calcio. La mayoría de los silicatos se forman conforme el magma se va enfriando. Este enfriamiento puede producirse en la superficie terrestre, cerca de ella, a temperatura y presión baja, o a gran profundidad a temperatura y presión elevada. El ambiente durante la cristalización y la composición química del magma determina en gran medida qué minerales se producen. Por ejemplo, el olivino cristaliza a temperatura elevada. El cuarzo cristaliza a temperatura mucho más baja. Además, algunos silicatos se forman en la superficie terrestre a partir de productos meteorizados de silicatos más antiguos. Otros silicatos se forman bajo la presión extrema asociada con la formación de montañas. Cada silicato, por consiguiente, tiene una estructura y una composición química que indica las condiciones bajo las cuales se formó.
Los silicatos se dividen en dos grupos principales según su composición química, que son los silicatos claros y silicatos oscuros. Siguiente. Los silicatos claros. Los silicatos claros o no ferromagnesianos tienen generalmente un color claro y un peso específico de alrededor de 2.7, que es considerablemente inferior al de los silicatos ferromagnesianos. Los silicatos claros contienen cantidades variables de aluminio, potasio, calcio, sodio, más que hierro y magnesio. Siguiente. Entre los silicatos claros podemos encontrar el cuarzo. Es el único mineral común de los silicatos formado completamente por silicio y oxígeno. Moscavita. La moscavita es un miembro común de la familia de los mica. Su color es claro y tiene un brillo perlado. Minerales de la arcilla. La arcilla es un término utilizado para describir una variedad de minerales complejos que, como la mica, tiene una estructura laminar. Grupo de los feldspatos. El feldspatos, el grupo mineral más común, puede formarse bajo un intervalo muy amplio de temperatura y presión. Siguiente. Silicato oscuro. Los silicatos oscuros o ferromagnesianos son los minerales que contienen iones de hierro ferroto, o magnesio o ambos en su estructura. Debido a su contenido en hierro, los silicatos ferromagnesianos tienen un color oscuro y un mayor peso específico entre 3.2 y 3.6 que los silicatos no ferromagnesianos. Entre los silicatos oscuros podemos encontrar el grupo del olivino. El olivino es una familia del silicato de temperatura elevada, cuyo color oscila entre el negro y el verde oliva, con un brillo vítreo y una fractura coide. Grupo de los piroxenos. Los piroxenos son un grupo de minerales complejos que se consideran componente importante del manto terrestre. Grupo de los anfiboles. La hombrera es el miembro más común de un grupo químicamente complejo de minerales denominados anfiboles. Biotitas. La biotita es el miembro de color negro rico en hierro de la familia de los micas. Granita. El granate es similar al olivano en que su estructura está compuesta por tetraedros individuales vinculados por iones metálicos. Ahora estaremos sobre minerales no silicatos, importantes. Los minerales no silicatos son los minerales que no contienen silicato en su composición. Algunos de los minerales no silicatos más comunes pertenecen a una de estas tres clases de los minerales: los carbonos, los sulfatos y los haluros. Siguiente. Los grupos minerales no silicatos que contienen varios minerales importantes desde el punto de vista económico son los óxidos. Por ejemplo, el mineral hematites, aprovechado para obtener hierro. Los sulfuros, por ejemplo, el mineral esfalerita para zinc. Los sulfuros, los haluros y los elementos nativos formadores de roca no silicatos más comunes son los carbonatos, calcita y dolomitas. Esto es todo. Como podemos ver aquí están nuestras referencias bibliográficas y con esto damos por concluida nuestra participación.